Buenas tardes, gracias por estar aquí una vez más y bueno, como siempre, si tenéis alguna pregunta sobre los temas que estamos tratando, pues aprovechamos y lo comentamos y así entramos en calor. Le dais al micrófono y bueno, intervenís directamente. ¿No hay preguntas? Bueno, pues nada. A medida que vayamos avanzando, si os surge alguna pregunta, pues me decís y bueno, las vamos contestando sobre la marcha. Bueno, estuvimos viendo lo que significa, ayer estuvimos viendo lo que significa la rabia para el fortificador, ¿de acuerdo? La rabia es muy importante, es su punto de genialidad. La rabia, digamos que se manifiesta con mucha energía, con mucha fuerza. De hecho, los fortificadores a una edad temprana, de los 0 a los 3 años, digamos que tienen exceso de hiperactividad, son muy enérgicos, ¿vale? Incluso, digamos que pueden ser confundidos o incluso algunos mal diagnosticados como hiperactivos, ¿vale? Bueno, el fortificador lo único que necesita a esa edad temprana, es hacer mucho ejercicio, atender mucho, digamos, atender mucho su rabia desde el punto de vista de que hay que darle canales para que la utilice, ¿vale? Tiene que ejercitar la rabia. Yo siempre me gusta en los cursos poner ejemplos gráficos y yo el fortificador, la tipología fortificadora y su emoción, la rabia, yo lo comparo con, pues, con estas películas que hacen, pues nada, del superhéroe que tiene mucha de una energía y que no la sabe utilizar, ¿no? No sé si habéis visto las películas estas de X-Men. Bueno, pues tienes un don natural, que ese don natural es la rabia, y ese don natural lo tienes a borbotones y no lo sabes utilizar. Entonces, lo que hay que hacer es ayudarle a que lo utilice. Una de las maneras importantes de ayudarle a que lo utilice es con ejercicio, ¿vale? Hay que tenerle siempre ocupado con ejercicio y luego, además, ejercicios que tenga que pensar, ¿vale? Porque así, digamos que haces dos cosas. Le activas por un lado la rabia y por otro lado le activas la tristeza, ¿eh? Y luego, digamos que la rabia lo que hace es que sea una persona tremendamente curiosa a esa edad temprana, cuando es pequeño. La rabia le hace que quiera descubrir todo. No sé, por poner un ejemplo gráfico, es el típico niño que le regalas un camión y a las 2 horas ha desmontado el camión. ¿Por qué? Por dos cosas. Primero, por la rabia, porque quiere descubrir cómo está hecho. Y luego por la tristeza, que quiere entenderlo, ¿eh? Cómo se han puesto las ruedas, cómo se han puesto no sé qué. Digamos que los fortificadores a una edad temprana, los niños, les das un juguete y lo van a no destrozar, lo van a desmontar para luego tratar de montarlo. Y este ejercicio de desmontarlo para montarlo, bueno, les hace tremendamente felices. Entonces, cualquier juguete, cualquier cosa que se le dé que tenga la posibilidad de desmontarlo y de montarlo, es un regalo estupendo para este tipo de niños, ¿vale? Por dos cosas, porque le activas dos. Primero la tristeza y luego la rabia, porque él con el camión tiene que hacer algo, ¿eh? Y tiene que entender. Acordaros que la rabia también es una emoción que te permite continuamente estar en contacto con la realidad, en contacto con el mundo, ¿vale? Por ejemplo, él ve hierba, vale, esto es la hierba que, pum, la va a comer, a probarla.
Es el que come tierra, el que prueba las cosas, tiene que conocerlas, tiene que saber lo que es, ¿vale? Tiene que llenar su mente de conocimientos. Entonces, claro, digamos que hay que ponerle sus retos de acuerdo a su edad. Y su edad es siempre un poquito más de la que tiene. Pues si tiene 1 año, pues cosas para 1 año y medio. Si tiene 1 año y medio, cosas para 3 años. Y así sucesivamente. Y eso tendrá siempre a un fortificador interesado, a un fortificador cumpliendo, digamos, alimentándole sus emociones más importantes, que son la rabia y la tristeza. La tristeza, acordaros, reflexión, conocer, saber. Y luego es muy importante a un niño fortificador tratarle como adulto, por encima de su edad. Por ejemplo, no sé, hacerle participar en la toma de decisiones. Temas tan sencillos de, oye, ¿qué te vas a poner para salir? Bien, ¿cómo? ¿Puedo elegir? Digamos que yo recuerdo, fijaros, uno de mis recuerdos más importantes de mi vida, cuando vine a España, estaba en un colegio interno y me acuerdo con una edad muy temprana, no sé si tendría, ya no me acuerdo, alrededor de 14 años, 13, 14 años, y yo me acuerdo el primer día, por la mañana me levanto, voy a la taquilla y abro la taquilla y yo solo tenía que decidir qué ropa ponerme. Además miraba para atrás, así como diciendo, coño, no está mi madre para decirme qué tengo que ponerme. Y entonces era para mí un gozo, fijaros, un internado, que en realidad es como si fuera una cárcel, pues en un internado para mí lo recuerdo como uno de los momentos más felices de mi vida, pues abrir la taquilla y tener la posibilidad de ponerme la ropa que yo quisiera. Yo decidir qué ponerme. Fijaros, lo importante que es para un fortificador el que tú puedas decidir cosas en tu vida. Hombre, obviamente no le tienes que poner un abanico grande de posibilidades. Por ejemplo, decidir qué comer. Si le metes, pues va a querer siempre postres, chocolate, cosas, porque a los fortificadores les encanta mucho el dulce. ¿Vale? Entonces, no sé, dale un abanico. A ver, de primer plato tenemos esto, ¿qué quieres? De segundo, tal. Que vaya acostumbrándose a ejercitar la rabia, a ejercitar el que él se atreva a decir qué es lo que le gusta, ¿vale? Y además que lo diga pensando en sí, no pensando en el grupo, que vaya poco a poco trabajando en esa línea, ¿de acuerdo? Era algo que quería deciros y que me quedé en el tintero ayer porque se nos echó el tiempo encima, ¿vale? Bueno, pues si queréis hacer alguna pregunta sobre el fortificador, aprovechar ahora, y si no, pues paso al constructor y nos metemos ya con la ecuación emocional del constructor. Armando, Vale. ay, perdón. No, habla tú. Rebeca. Vale, yo solamente quería, gracias, Armando, buenas tardes a todos. Mira, yo solo quería preguntarte sobre los juegos. ¿El puzzle es un buen juego para los fortificadores? Muy buen juego. Los puzzles, los legos, muy bueno, porque además le tienes ocupado y le tienes pensando. Es una idea buenísima los puzzles. Vale, gracias. A ti, Bueno. Juan Manuel, Sí. adelante. Sí, no, solamente confirmar un dato. Al fortificador, entonces, que tiene el miedo inflado, la rabia desconectada y la tristeza la tiene abajo, al fortificador le conectan los datos y con la certeza y con la alegría de la certeza de encontrar decisiones, con la rabia toma las decisiones. Eso es. Vale. Eso es. Al fortificador, mucho cuidado, no le escondáis información, ¿vale? A un adulto te has cargado la amistad con el adulto
y a un pequeño te has cargado la confianza en el pequeño. ¿Vale? No le escondáis datos. Aunque sea una información mala, dársela, tratarle como un adulto. Si a un fortificador le escondes cualquier dato, cualquier información, digamos que has sembrado en él la desconfianza total y absoluta. No le escondas la información, dásela. Aunque sea mala, aunque sea negativa. Dale la información para que él pueda decidir qué hacer. Te lo va a agradecer enormemente. Luz, que tienes el micrófono abierto. Pregunta. Ah, no, lo has cerrado, vale. Creía que querías preguntar algo. Vale, pues, ¿queréis preguntar alguna cosa más? ¿Continúo? Venga, pues luego si se os ocurre alguna pregunta, volver para atrás y me decís, ¿eh? No hay ningún problema. Bueno, vamos a ver, voy a compartir pantalla y vamos a ver una tipología que es el constructor, ¿vale? Un segundito. Aquí está. Compartimos pantalla. Fijaros, el constructor, digamos que tiene una ecuación emocional que lo que tiene inflado es la tristeza. La tristeza, ¿por qué? Porque es la persona que siempre le está dando vueltas a la cabeza a los temas. Incluso se lleva los problemas a la cama y le cuesta mucho trabajo descansar de verdad, porque le da muchas vueltas al molino. Entonces, es el genio del orgullo, es el genio de la creación, es el que tiene la mayor capacidad creativa. Si tú quieres hacer crecer a un constructor, ayúdale a que cree cosas, ¿vale? Crear cosas es desde cosas con plastilina, con cerámica, con escribir, con pintar, con inventar cosas nuevas, ¿vale? Es el gran creador. Y luego, ¿qué ocurre? Que la rabia no se la permite, le cuesta mucho trabajo tomar decisiones. De hecho, una manera de conocer a un constructor, le digas lo que diga, antes, cuando tiene que tomar una decisión, siempre te va a preguntar más información y más datos. Va a estar continuamente aplazando su decisión en la búsqueda de siempre más información, más datos. Es incapaz de tomar una decisión intuitiva, le cuesta mucho trabajo. Hacer algo según yo muchas veces a los constructores, cuando hago sesiones de coaching con ellos y les trabajamos el tema de las decisiones, yo siempre trato de llevarle a que tú toma una decisión según la sientas, según lo intuyas. Y luego, ya cuando han avanzado un poquito, yo les hago construir una estadística, porque ellos necesitan datos, necesitan informaciones, y yo les digo, mira, tú haz una lista y toma decisiones de la forma tradicional que tú has hecho toda la vida, pensando, buscando información y no sé qué, y luego apunta la decisión y luego, con el tiempo, vas a saber si has acertado o no. Luego, eso, un lado de la hoja. En el otro lado de la hoja, no lo pienses. Toma una decisión intuitiva, sin pensar. Hombre, un poquito de pensarlo y un poquito de información tienes que tener, ¿vale? No puede ser una... Además, el constructor no sería capaz. No, y tampoco sería bueno. Tampoco una decisión así a lo loco, sin pensarlo, nada, no. Sino con muy poquita información, con muy poquito tal, toma una decisión rápidamente. Y con la tabla, mira a ver las dos tablas, a ver en qué casos has acertado más y en qué casos has cometido más errores. Normalmente suele ocurrir dos cosas. Una, que son más o menos equilibradas, y otra, que ha acertado más cuando se ha dejado guiar por su corazón,
por su intuición, ¿vale? Y el porcentaje es un poquito mayor. Entonces, yo, cuando llega los que son capaces de hacerme esta estadística, porque ya llevamos un tiempo trabajando, pues no sé, a lo mejor 6 meses, 1 año y tal, y me hacen esta estadística, yo al final del periodo les digo, a ver, ¿para qué tanto sufrimiento para tomar una decisión para llegar a los mismos aciertos y errores? No te martirices tanto tomando las decisiones, tómalas rápidamente, ¿vale? Y eso es un poco lo que les animo a los constructores. ¿Por qué? Porque si no le van a dar mucho vueltas a la cabeza. Entonces, ¿cómo ayudar a desarrollar, a crecer a un constructor? Obviamente no es lo mismo dependiendo de la edad que tenga. Vamos a poner 3 edades, ¿vale? Una edad temprana, pues no sé, los 3, 4, 5, 7 años. Una edad intermedia, pues no sé, los 13, 14, 15, 16, 17 años o incluso 16, y una edad ya adulta de 17 años para arriba, ¿vale? O incluso de 16 años para arriba, por marcar 3 fronteras, ¿vale? Entonces, para ayudar a crecer a un constructor, digamos, a una edad temprana, a un niño constructor, ayudarle a que tome decisiones, ¿vale? Más o menos como decíamos con el fortificador, que utilice la rabia. ¿Qué quieres comer? ¿Qué quieres ponerte? Digamos que es un poco los mismos trucos. ¿Por qué? Porque esos trucos van a servir para que él estimule la rabia y además de estimularla, la utilice, ¿vale? Y la utilice, digamos, en su beneficio propio. El problema del constructor no es que se inhibe de la rabia para hacer lo que le guste a los demás, no. Se inhibe de la rabia porque necesita, digamos, mucha información, mucha seguridad en tomar las decisiones. Bueno, pues que se atreva a tomar las decisiones rápidas, ¿vale? Y que digamos, tome muchas pequeñas decisiones. No sé, qué zapatos te quieres poner, qué calcetines te quieres poner, qué pantalón te quieres poner, qué jersey te quieres poner. O sea, muchas pequeñas decisiones. Y que las tome él, que se vaya acostumbrando. Estamos hablando de la primera edad, de una edad que es pequeño, que es una edad muy temprana. Que lo vaya haciendo así. De todos modos, si no se acostumbra a tomar esas decisiones de qué ropa ponerse, qué tal cual, vas a ver a un constructor ya de adulto que va a ir siempre vestido de romano, siempre con su traje, siempre con su ropa formal. Va a ser muy difícil que le veas con ropa pues informal, siempre va a estar así, ¿vale? Siempre va a cumplir, pues digamos, el estándar, un estándar que se haya establecido. Nunca le vas a ver con zapatillas rojas, camisa verde y pantalones amarillos, ¿vale? Un constructor, vamos, si le ves así, le tienes que aplaudir, porque ha sido capaz de poner en marcha su creatividad, su orgullo, para reinventarse y hacer cosas pues diferentes, ¿vale? Siempre va a ir de gris, por decirlo de alguna manera. Entonces, hay que jugar mucho con la rabia. Luego, otra de las cosas que es muy importante a una edad temprana, desarrollar toda su capacidad creativa. Desarrollar su capacidad creativa llega desde a un niño pues, que te ayude a amasar y que haga un pastel, un bollo en el horno, que haga cosas, que invente y que cree cosas, que pinte, que dibuje, que juegue pues por ejemplo, con material tipo Legos y demás, que pueda estar inventando figuras, creando cosas. Hay que estimularle el orgullo, bien sea con la pintura, bien sea con la escritura, bien sea con la escultura, bien sea tallando cosas, inventando figuras. Digamos que eso es muy importante a un niño a una edad temprana, ¿vale? No os importe que tengáis un Picassín y que os dibuje
muñecos por todas las paredes. Tened en cuenta que tenéis a un futuro genio. Vosotros veréis tomar la decisión de coartarle esas genialidades o enmarcarlas. Es una decisión difícil de tomar, pero bueno, que sepáis qué es lo que hay. Ponerle papeles o cosas en las paredes que él tenga de fácil acceso para dibujar y para pintar. Es una idea. Bueno, es una idea que no es mía. Ya me la dio una madre que tenía papel de este blanco pintado, o sea, puesto por todas las paredes, porque tomó la decisión de que su hijo pues desarrollara su capacidad creativa en vez de cortarla desde el inicio, ¿vale? Bueno, esto es lo que tenemos. Si os parece, voy a dejar de compartir pantalla y hacerme preguntas sobre una edad temprana y luego paso a las otras 2 edades. Venga, dejo de compartir pantalla y si tenéis alguna pregunta de cosas que os gustaría comentar de un constructor a una edad temprana. ¿Puedo, Armando, hacerte una pregunta? Faltaría más, adelante. Gracias, al contrario, por preguntar. Gracias. Nada. Armando, entonces, ¿el constructor le cuesta tomar decisiones con la emoción innata de la rabia, no porque haya vivido sus primeros años en la inseguridad y sea una persona muy insegura, sino porque no ha practicado la rabia? Efectivamente. Tener en cuenta que las emociones... A ver, es muy importante esto que preguntas. Me da pie a hacer un comentario que es vital y que no lo he hecho desde el principio. Acostumbraros a que las emociones son como los músculos. Si no los ejercitas, se te atrofian. Eso es, así de claro y así de sencillo. Si tú no tomas decisiones, te acostumbras a no tomar decisiones. Si tú dejas de crear, te amuermas, dejas de crear y así sucesivamente. Digamos que con las emociones, si tenéis alguna vez alguna duda, compararlo con el ejercicio. Si todo el mundo sabe que si no hace ejercicio, pues al final los músculos se te vuelven vagos, ¿vale? Y luego te cuesta mucho trabajo volver a reiniciar la actividad y te cuesta mucho trabajo volver a hacer ejercicio. Esto es muy importante que lo tengáis en cuenta, ¿vale? Muchas gracias, Armando. Muy importante, muy importante. Muy bien, más preguntas, más dudas, más comentarios. Yo tengo una pregunta, Armando. Oscar. Cuando estamos hablando de un niño pequeñito, constructor, entiendo que está bien cuando él crea, pues en reconocerle sus creaciones, ¿no? Darle la importancia que ese niño pequeñito le está dando a que tú probablemente veas algo normal y demás. Ahora, mi pregunta es, ¿no caemos en el riesgo de sobreinflarle el orgullo si actuamos así? O sea, ¿no sería mejor hacerle que él de alguna manera vea que lo que ha hecho es grande, pero tampoco que sean, no sé, quizá dependiente de que al final le estén dando el visto bueno de sus creaciones, o al principio como chiquitín, al reconocerse lo suficiente para que luego él se lo crea y ya el día de mañana no le haga falta el reconocimiento? A ver, como todo, digamos, los extremos son malos, ¿de acuerdo? El extremo al que tenemos la tendencia es a una emoción que se usa en exceso, pues tenemos la tendencia de tratar de reprimirla, de machacarla, ¿de acuerdo? Entonces, yo los ejemplos que pongo y la actitud que pongo es, pues me voy al otro lado del péndulo para compensar esa actitud de machacarla. Entonces yo me voy un poco al otro lado del péndulo.
tienes mucha razón en lo que dices, Óscar, no hay que pasarse al otro lado del péndulo, hay que tener una situación equilibrada, pero tener en cuenta, si me equivoco, mejor que sea por exceso de estímulo al uso de la emoción que por falta de estímulo al uso de la emoción, ¿vale? Mi recomendación es equivocarse al exceso, pero tiene mucho sentido lo que dices y es muy importante mantener el equilibrio, ¿de acuerdo? Pero digamos que vivimos en un entorno que es muy difícil que nos reconozcan las cosas. Entonces, no cuesta, o sea, no importa excederse en el reconocimiento. Hombre, tampoco te pases al otro lado del péndulo, ¿no? Pero no os preocupe excederse. A mí ya me gustaría ver que la gente se exceda en el reconocimiento, pero yo la verdad es que no estoy acostumbrado a ver que la gente se exceda en el reconocimiento de las cualidades de un niño. Yo no estoy acostumbrado a verlo. No digo que no lo haya, pero no, por desgracia, no lo he visto. Pero bueno. ¿Puedo hacer un comentario? Faltaría más, adelante. Mira, yo soy constructor y entonces hablo desde mi experiencia. Y yo digo, el constructor, nacemos y vivimos los 3 primeros años con la competencia inflada de la tristeza, que son datos. Y tenemos desconectada, y hemos nacido así, el orgullo. Por lo tanto, aún a nuestra tipología, que le digan, jo, este chico está pintando, sigue con eso, lo haces muy bien. No es nunca ningún defecto porque lo tiene desconectado, al revés, para conectarlo, yo no creo que haya ningún problema en alabarle todo eso porque yo lo he vivido. Otro problema sería que al orgullo, a la emoción del orgullo inflado, encima le den más orgullo y no le conectes a su emoción desconectada o prohibida. Pero al constructor, el que empiece a hacer cosas que tienen que ver con la... y se lo diga... Te has quedado congelado. Perdona, no, es que vale. Quería entrar una llamada. Disculpad, simplemente era ese comentario, es mi opinión. Vale, gracias. Elena, tengo a Elena que ha abierto el micrófono. Adelante, Elena. ¿Querías decir algo? No se te oye, Elena. No se te oye, Elena. No sé si no tienes conectado el micrófono. ¿Me oyes ahora? Ahora sí. Adelante. Ahora sí, vale. Que a mí me gustaría matizar una cosa, una buena forma para saber... Hay una cosa que es muy importante y es que no sea un halago falso en el sentido de no sentido, no verdadero, porque el constructor se da cuenta de eso, ¿vale? Entonces, no vale que a un niño le digas qué bien lo has hecho, tienes que tener en cuenta su nivel, su esto, y entonces, si está bien, por supuesto a su nivel, apreciárselo. Si es una mierda pinchar en un palo para lo que él puede hacer o lo que él sabe hacer, no tiene ningún sentido que se lo alabes. Es el hacerlo desde un punto de vista verdadero, no. Efectivamente, mejor pasarse por exceso que por defecto, pero yo creo que el hacerlo desde la verdad es un buen punto para acertar con el nivel de alabanza que tienes que hacerle. Elena, pero la opinión de que es una mierda es tuya de adulto, pero no suya. No, estoy diciendo poniéndote a su altura. Quiere decir, un niño de 3 años no te va a hacer un Rembrandt, ¿vale? Te va a hacer lo que te va a hacer, pero dentro de eso está mejor, está peor. Tú conoces a tu hijo, sabes las cosas que hace, sabes las que no hace, sabes cuándo se ha esmerado, sabes cuándo no se ha esmerado. A eso me refiero. Sí, a ver, yo voy a poner, aprovechando estos 2 comentarios que habéis hecho, que son muy buenos, porque claro, lo importante también es lo que ha dicho Juan Manuel, cuál es tu criterio, ¿vale? Fijaros, hay un truco que nosotros enseñábamos en el curso de Escuela de Padres, que es el siguiente. Un niño, por ejemplo, hace algo y es su creación. ¡Uy, qué bien! Y le animas a que siga creando. Y luego
crea otra cosa. Entonces, ¿cómo vas a hacer que él haga gimnasia con el orgullo? Pues que él mismo, ante las dos cosas que tiene, ¿cuál te gusta más? ¿Vale? Y que él aprenda a jerarquizar, porque con el orgullo también jerarquizas. Dices que quién es más grande, qué obra es más grande, qué obra... ¿Vale? Entonces, sus propias creaciones, que él sea su propio juez. ¿Vale? Y esta y tal. Y entonces que él vea que la anterior era mejor y que esta la ha hecho un poco peor. Y entonces, digamos que cuando tú te interesas por su obra, y es muy interesante, por ejemplo, que tú le demuestres que te interesas por su obra. Por ejemplo, crear un espacio para él. Si pinta, pues un espacio para colgar sus cuadros, sus pinturas. Si digamos que hace, pues yo qué sé, cosas de plastilina, de barro y tal, crearle un espacio como un museo de su obra, para que él mismo vaya viendo las cosas que ha hecho antes, las cosas que ha hecho después, qué le gusta más, qué tal, ¿no? Y de vez en cuando ir con él a admirar su obra y decir, oye, ¿qué es lo que te gusta a ti más de lo que tú has hecho? Bueno, pues a ver si haces, entender lo que quiero decir. Y aprovechar y retarle, pues vas viendo cómo tú vas mejorando y vas haciendo las cosas cada vez más bonitas. Seguro que la siguiente va a ser más bonita todavía. Digamos, es jugar con esto, ¿vale? Pero no desde tu altura juzgarle a él y decirle, joder, esto es maravilloso, no. Que él aprenda desde su tamaño, y tú ponerte a su nivel de, fíjate esto, qué grande es, el de la semana pasada pues era más bonito y este un poco peor, a ver si el de la siguiente lo haces un poco mejor y así sucesivamente, ¿no? Un poco jugar con él y estar pendiente de lo que hace, y pendiente de su obra, pendiente de su creación, ¿vale? Y digamos que tener en cuenta su creación. Y yo estoy hablando de crear cosas, de pintar cuadros y tal, pero luego también, fijaros, hay cosas que es, por ejemplo, jugar. No sé, yo una vez hubo una persona que me tuve que ir porque no lo pude aguantar, porque claro, me fijo mucho en estas cosas. Pues lo típico de un niño pequeño que venía su tío a casa y le iba a enseñar pues lo que había aprendido a jugar al fútbol y a regatear y tal. Y claro, el niño pequeño ante su tío, ¿vale? Que era enorme, pues se pone a jugar tal y enseñarle cómo regatea. ¿Y el tío qué hace? Le quita el balón, le pega 4 regateos, hace no sé qué, y el niño, veías al niño pequeño corriendo detrás de su tío, sin tocar balón. Y luego cuando su tío ya se ha cansado de jugar, coge, le da el balón al niño y se va. Y el niño se queda así con cara de haba, totalmente humillado, totalmente despreciado. Esos son machaques del orgullo que estamos acostumbrados a hacer y que no nos damos cuenta. Yo me tuve que ir por no matar al tío. Me tuve que ir, no lo pude resistir. ¿Vale? ¿Por qué? Porque eso no se puede hacer a un niño. Bueno, no se puede hacer. Vamos a ver. No se debería hacer nunca a un niño. ¿Vale? Entonces, esas son el tipo de cosas que se hacen para machacar el orgullo de los niños. Pues no, tú no quieras presumir de jugar al balón, juega con él, ponte a su nivel y déjate regatear y enséñale a regatear y regatea con él y una vez gana uno, una vez gana otro, ¿vale? Y todo ese tipo de cosas. Y eso es ayudar a crecer, ayudar a evolucionar. Y es muy importante a un niño pues que evolucione desde el principio, desde una edad temprana. Porque todo lo que siembres y todo lo que crees de los 0 a los 3 años, digamos que le va a condicionar el resto de su vida. ¿Por qué? Porque su desarrollo
emocional en su cerebro, digamos que es en esa época de su vida que lo va a hacer. ¿Vale? No sé si me he pasado Armando. o he sido demasiado gráfico. Mila, adelante. Armando. Sí. Hola, buenas tardes. Mira, hablando de, antes que comentabas de utilizar una emoción en exceso, yo mi tercer hijo, cuando era la etapa de las rabietas, ¿no? Que solía ser a los 2 años y medio, otros así, él se autolesionaba. O sea, él cogía tal rabieta que se tiraba al suelo y se daba cabezazos en el suelo. Entonces, lo típico, los abuelos más que protegían más, querían poner un cojín para que no se hiciese daño en la cabeza en ese momento de rabia. Entonces yo se lo quitaba. Yo decía que no, que eso no se lo tenían que hacer, porque yo creía en él. Yo sabía que era una persona inteligente y que cuando él se hiciese daño, dejaría de hacerse eso. Efectivamente, mi hijo, cuando está en esa etapa de rabia en exceso, cuando se daba esos cabezazos y él se hacía daño, llegaba hasta casi a hacerse, se hacía chichones, ya paraba. Entonces, ahora tiene 14 años, no, 12 años, y yo creo que esa rabia poco a poco sigue saliendo, pero él se la va gestionando, creo. Sí, normalmente cuando sacas esa rabia es porque, a ver, probablemente tu hijo, si ha sacado esa rabia a esa edad temprana y la tiene así, sea de tipología fortificadora, pregunto. No, bueno, realmente es que todavía no. Tengo 3 hijos, al mayor sí es claramente, yo creo que es fortificador. La segunda creo que constructora, pero el tercero no le pillo. Fortificador no le veo, no sé, es que le veo una mezcla. Bueno, No sé. a ver, da lo mismo. Lo que sí es importante es que la actitud de la rabia normalmente suele ser porque digamos que hay algo que le ha dolido mucho, ¿vale? Y para sacar la rabia, el por qué, tienes que dar un paso atrás, tienes que ir a la tristeza, sacar datos, información, qué ha pasado, pero muchas veces cuando ocurre una cosa de estas, pues un vaso de agua, un vaso de agua, de beberlo y de tirarlo a la cara, muchas veces son también buenas soluciones para que, ¿qué ha pasado aquí, no? Para un poco soltar esa rabia. Luego también, pues cuando hay mucha rabia de este tipo, es muy importante hacer ejercicio, pues yo qué sé, poner un muñeco o algo, pues para que le pegue patadas, para que esa rabia hay que drenarla, ¿vale? Hay que buscar una manera de... Él la manera que la drenaba era autolesionándose, dando cabezazos contra la pared, pero bueno, pero la tiene que soltar, no la puede dejar dentro. Claro, yo te cuento. La historia fue que yo estuve un año de excedencia en el trabajo y entonces luego cuando volví a trabajar le tuve que dejar en la guardería. Lo llevó fatal. Fue a partir de entonces, o sea, yo creo que el tema de la rabia fue ese tema. Ahora él hace, bueno, artes marciales, bueno, taekwondo y cosas de esas, porque le viene muy bien, incluso cuando se enfada él da puñetazos a las almohadas y cosas. Es decir, la rabia él la sigue eliminando, y sobre todo con esos ejercicios también le ayuda bastante. Y cuando se enfada y se lía a dar puñetazos a las almohadas, yo le dejo allá su rollo porque sé que lo tiene que hacer. Tiene que drenarlo. Sí. Tiene un exceso de vitalidad, un exceso de rabia, un exceso de energía y la tiene que quemar. La tiene que quemar y eso es de quemarla. Sí, ¿es de fortificador? Es posible, sí. ¿Sí? Es posible, tendría que verlo porque Ya. digamos que esta actitud no es solamente patrimonio de esta tipología, puede ser también de un revelador, ¿vale? Que tenga mucha rabia, pero habría que verlo.
Habría que ver. Podría ser revelador o fortificador, estaría ahí, ¿no? Sí, por ahí. Digamos que lo que tú comentas son actitudes. Hombre, hay mucho más y necesitaría más información. Ya. Pero vamos, este tipo de uso de rabia van por estos dos caminos. Lo que pasa es que los motivos son diferentes. Sí. Uno es por la injusticia en el mundo y otro es, pues, por inconformismo de que las cosas sean de esta manera y por qué no pueden ser de otra. ¿Vale? O sea, digamos que las bases, digamos que la manifestación es común, pero el origen es diferente y la manera de arreglarlo también sería diferente. ¿Vale? Yo creo que va por el sería revelador, ¿no? Posible. Muy bien. Gracias. A ti, Enar, querías preguntar algo, que he visto que has abierto el micrófono. Sí, lo que pasa que, bueno, ya lo has aclarado más o menos, pero que a mí me daba la impresión, según ella iba diciendo las cosas, es que, claro, esa manera de sacar la rabia, yo estaba pensando que podía ser un revelador. Pero ahora, claro, ya acabas de decir esto otro, que el revelador es por injusticia del mundo y la otra posibilidad sería porque las cosas no son como él quiere que sean. Bueno, digamos que hay dos fuentes diferentes. Uno es el mundo de la injusticia y otro que las cosas no sean... ¿Esto por qué tiene que ser así? ¿Quién lo dice? ¿Quién manda aquí? Pues digamos como una lucha contra la autoridad. Eso sería el revelador. ¿Vale? Y luego el fortificador, la injusticia no la soporta. ¿Vale? Es injusto que pasen estas cosas en el mundo, que a mí me pase esto, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Digamos que la fuente es diferente, la manifestación externa es parecida, pero como la fuente es diferente, los tipos de arreglos también son diferentes y los estímulos que hay que utilizar son diferentes. ¿Vale? Ya. Gracias. Bueno, pues si os parece, hoy Carolina quería preguntar algo. Adelante, Carolina. Bueno, a raíz del comentario que ha dicho la compañera, sería también un miedo al abandono, ¿no?, que tienen los fortificadores. No, la rabia no es por miedo al abandono, no. Es un poco como... A ver, yo me voy a inventar la película, ¿de acuerdo? Aprovechando el ejemplo que ha comentado Mila, pero es una invención, ¿de acuerdo? Tú imagínate que un niño, pues de repente su madre tiene que ir a trabajar o va a trabajar y él está acostumbrado a estar siempre con ella, ¿vale? Y entonces, ¿por qué el mundo tiene que ser así y yo me tengo que quedar sin mi madre para que se vaya a trabajar? ¿Entendéis lo que quiero decir? Y entonces, claro, se enrabieta, pero se enrabieta contra algo que su mayor rabia es, primero, que no lo entiende, entonces hay que explicárselo y nadie se lo ha explicado. Segundo, ¿qué ocurre? Que lo entienda o no lo entienda, se enfada porque ¿por qué tiene que ser eso así? ¿Vale? Es un poco los dos caminos. Óscar quería preguntar algo. Adelante, Óscar. Sí, bueno, más que preguntar, comentar un pequeño ejercicio que hago con Dulce, por si a otros padres Fortis les puede interesar, y también por si no lo estuviese haciendo bien, pues que me digas algo. Pero bueno, aprovecho cuando escuché en su día lo del ejemplo del fútbol para los niños y el orgullo. Entonces, jugando así al fútbol con Dulce, aproveché ese ejemplo, solo que cuando le dije, hostia, dejarla ganar todo el rato, entonces vi un momento que en cuanto no la dejaba ganar un par de bolas, ella sacaba rabia, y entonces dije, hostia, cada vez que saque rabia voy a dejar que entonces me la cuele. Y entonces cada vez que veo que ella actúa desde la rabia, ¡fua!, me cuela algo. Digo, ¡oh, qué rabia has sacado! ¿Cómo me la has colado? Y ella se la ve muy contenta así. Y cuando se relaja un poquito en ese aspecto, pues vuelvo otra vez a estar un poco por encima para la de cal y la de arena. Y bueno, es que yo creo que para un Forti, bueno, pues es muy interesante que se apoye en ese punto y que vea que la rabia es buena, ¿no? Que es muy útil también. Eso es. Eso es. Muy bien. Gracias. Rebeca, ¿querías comentar algo? Sí, Armando,
Sí, solamente era preguntarte por la palanca de cambio. No sé si vendrá ahora que estás hablando de la temprana o más adelante. A ver, las palancas de cambio, digamos que no es que sean complicadas, pero la palanca de cambio tiene mucho fondo detrás. No es decir una palanca determinada. Digamos que si yo te digo, por ejemplo, que habría que entender más cosas para ver las palancas de cambio. ¿Vale? Vale, es que ayer dijiste que para el fortificador la palanca de cambio sería la pereza que tendría que vencerla. Y era solamente saber eso. Lo que tiene que vencer el constructor es el estar abrumado, el abrumamiento, el cargarse de tantas tareas. En realidad, el constructor lo que tiene que hacer, ¿he dicho antes fortificador? No, el constructor lo que tiene que hacer es aprender a disfrutar de la vida. Esa es su clave. Yo con los constructores, cuando empiezo a trabajar con ellos, les digo, a ver, sácame una lista de lo que haces con tu tiempo. Trabajar, 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 trabajar. Oye, ¿qué tiempo te dejas para ti? Para disfrutar. ¿Vale? Entonces, hay que ayudarles mucho a que no se abrumen, ¿eh? Y que todo lo que piensen y den vueltas a su cabeza tenga una finalidad, tenga una utilidad. Yo, una de las cosas que suelo hacer a los constructores cuando los tengo en los cursos y me hacen una pregunta, yo les digo, ¿y para qué me preguntas esto? El constructor dice, uy, porque se me ha ocurrido. Ya, pero ¿cuál es la finalidad de tu pregunta? ¿Para qué sirve tu pregunta? ¿Vale? Entonces, ahí se quedan como sin saber qué decirme, porque preguntan por preguntar. Entonces, hay que hacer ejercicios con los constructores para que tengan ese cambio. Esto que me preguntas, ¿para qué es? ¿Cuál es la finalidad? ¿Vale? Y eso, digamos que es una palanca muy buena para trabajar y para relacionarse con los constructores. ¿Vale? No sé si te he contestado. Muchas gracias. Muchas gracias. A ti. Una cosa, Armando. Perdón. No, que estábamos hablando del constructor, pero creo que el papá de la niña que juega al fútbol hablaba como un... Ay, se me dio el nombre, como está ladrando mi perro. Como un fortificador. Entonces, es que yo pienso que la rabia de un fortificador es muy diferente de la rabia de un revelador. La del fortificador es totalmente demoledora. Es como si cayera una bomba y hace ¡buah! Sí. El revelador, bueno, pues grita, hace no sé qué tal, pero es como la gaseosa. Perdón. Nada. Quito mi micrófono. Esa es la pregunta que te quería hacer. Sí, a ver, la rabia del fortificador es así. ¿Pero por qué? Porque es como un muelle. El fortificador aguanta, 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 tensa el muelle y cuando ya lo suelta, ¡brum!, suelta todo. Y muchas veces lo suelta por una tontería que casi no tiene ni razón. ¿Vale? Y claro, cuando suelta, no suelta por lo que le ha pasado, sino suelta todo lo que ha ido acumulando y ha metido ahí en el boom. Y claro, la rabia que saca es una rabia explosiva. Y el fortificador lo que tiene que hacer es aprender a ir sacando su rabia cada vez y vaciando, otra vez, vaciando. Cada poquitos tiene que soltar su rabia. No puede ir acumulando. Una cosa, Armando, entonces, la rabia, por ejemplo, del constructor es una rabia, yo que tengo mi marido que es constructor, pero yo creo que sobre todo cuando la saca es cuando se siente atacado el orgullo. Es una cosa como Claro. Cuando considera o siente que no está trabajando lo suficiente, que vive para y por trabajar. Claro, es que digamos que el constructor basa su orgullo en el trabajo, ¿vale? Y claro, no basa su orgullo en lo que es. No tienes que basar tu orgullo en lo que haces, sino en lo que eres.
Y entonces él se siente bien cuando hace cosas, y cosas productivas. Y no, se tiene que sentir bien cuando está tumbado en el césped para ver crecer la hierba. Y eso es lo que le cuesta trabajo al constructor. Tiene que aprender a sentirse a gusto consigo mismo simplemente por ser capaz de respirar, de vivir y valorar la vida. No valorar lo útil que eres en la vida. ¿Por qué? Porque eres útil a ojos de quién y de qué. Entonces ya rápidamente estás poniendo tu orgullo en manos de... No. Tú tienes que sentirte a gusto contigo mismo sin más. Y ese es el orgullo que hay que ayudarle a que desarrolle un constructor, ¿vale? Y se lo ayudas de esta manera, como yo decía, con un niño pequeño, pues con juegos, que se sienta a gusto y que disfrute de las cosas que hace y que crea. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Nada, a ti. Bueno, yo me he quedado un poco con mal sabor de boca con Carolina, que no sé si te he contestado o te he dejado a medias con la pregunta que me has hecho. Jo, me has leído el pensamiento. Sí, o sea, en realidad la pregunta era si el fortificador tiene miedo a la pérdida, ¿cuál sería en el caso del constructor? A ver, el constructor en realidad lo que tiene miedo es a crecer. ¿Por qué? Porque si él crece y digamos que el constructor se siente bien cuando vive en el mundo conocido, en el mundo establecido, en lo, digamos que en la rutina, en lo que está aceptado por todo el mundo. Entonces, ¿qué ocurre? Que si desarrolla su orgullo y destaca y se sale de la media, pues él tiene miedo a que le tomen por loco, ¿vale? Y esa es la patata caliente que tiene que superar el constructor, que por crear y por hacer cosas diferentes a los demás, pues no es un loco, es todo lo contrario, un visionario. ¿Vale? No sé si te he contestado ahora, Carolina. Sí, muchas gracias. Vale, a ti por preguntar. Bueno, pues si os parece bien, lo dejamos aquí y mañana continuaremos un poquito más con el constructor. Pasaremos un poco la edad temprana, sobre todo las ideas y las preguntas que se os ocurran, y luego trabajaremos un poco qué hacer con un constructor para que crezca en la edad intermedia y de adulto. ¿De acuerdo? Bueno, pues muchas gracias por vuestro tiempo. Nos vemos, divertiros, cuidaros mucho. Gracias, Armando. Un abrazo. Un abrazo, hasta luego. Gracias, Armando.